El campamento era para niños de 4 a 10 años, pero había algunas madres que como estaban allí colaborando y tenían sus bebés, pues ya se añadieron también al campamento, los bebés participaban como uno más. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien, la verdad es que ha sido muy bueno y sobre todo, pues bueno, ir sembrando la palabra del Señor en sus vidas, que es lo importante, que sembramos la palabra del Señor a base de juegos también, de pasarlo bien, pero los niños van aprendiendo, esa es su forma de aprender. Muy bien, hermano, bueno, dar muchas gracias también a Miriam, a Julie, el trabajo ha sido excelente por todo el montaje, la fotografía, en fin, ellas nos han ayudado muchísimo, muchísimo, así que bueno, damos gracias al Señor. Y todos juntos pues colaboramos, ¿verdad? Como iglesia, como pueblo del Señor que somos. Muy bien, hermanos, pues vamos a la palabra de hoy, que tenemos para hoy, y vamos a ir, porque hoy vamos a hablar acerca del consejo. Hoy vamos a hablar, y mira, es curioso que esta mañana, un poquito antes de empezar el culto, me ha venido Yolanda con un versículo, un texto muy precioso y que tiene mucho que ver también. ¿Cuál era el pasaje? Recuérdamelo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Recuérdamelo, por favor. Y cuando ella me lo compartía, digo, mira, el Señor ya está hablando desde la mañana temprano. A ver, léelo, por favor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y seguía diciendo... Amén. Sí, reconócelo gracias, Yolanda. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y tiene mucho que ver ese versículo con la palabra del Señor que voy a compartir en esta mañana, porque el Señor nos quiere hablar acerca de los consejos. Y nosotros como cristianos, como hombres y mujeres del Señor, tenemos un privilegio y algo muy importante por lo que nosotros nos vamos a guiar en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro consejo? La palabra. La palabra del Señor es nuestro mayor consejo y lo mejor que podamos tener en nuestra vida. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. Y realmente cuando estamos pasando por alguna situación difícil o cuando a veces estamos un poco apurados, todos estamos deseosos de recibir un buen consejo, ¿verdad? A todos nos gusta recibir un buen consejo. A todos nos gusta en un momento dado en el que a lo mejor tenemos por delante un camino, una decisión que queremos tomar y a veces estamos en dudas y no sabemos qué hacer. Nos gusta tener a alguien al lado que nos diga, mira, yo creo que lo que deberías de hacer es esto. Y es importante. Pero ojo, tenemos que tener cuidado también con los consejos. Y tenemos que tener también cuidado con qué consejos damos. Porque lo queramos o no, nosotros, cada uno de vosotros, en vuestro círculo, en donde os movéis, sois de influencia para otros. En vuestra familia, en vuestros trabajos, aquí en la iglesia, sois de influencia. Lo que podáis decir, lo que podáis compartir, lo que podáis transmitir con vuestros gestos, con vuestra alegría, sois de influencia. Lo mismo que hay otros que también son de influencia para nuestra vida. Y eso es normal. Pero la palabra del Señor nos llama a ser personas, hombres y mujeres que influencien bien. Hombres y mujeres que sigan en el buen consejo. Hombres y mujeres que sean capaces también de aconsejar bien. Y esto no es nada fácil muchas veces, hermanos. Esto no es nada fácil. Tenemos un ejemplo hermoso y precioso en la palabra del Señor en el Salmo 1, ¿verdad? El Salmo 1 es un salmo muy bonito. El Salmo 1 es un salmo muy hermoso. Vamos a ir a él y vamos a leerlo. Y todos lo hemos leído alguna vez, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 1. Muy bien, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sigue diciendo la palabra, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, algo que no tiene sustancia, algo que cuando viene el viento se lo lleva. Por tanto dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué importante es seguir la senda y seguir los caminos del Señor. Bienaventurado el que no se deja guiar por personas que no tienen temor de la palabra del Señor, que no se dejan guiar por personas que aconsejan lo contrario a la palabra del Señor. Fijaros, este salmo es un salmo sapiencial, es decir, es un salmo lleno de sabiduría. Es un canto a la sabiduría. Este salmo tiene el claro propósito de enseñarnos, de guiarnos y de señalarnos el camino que tenemos que seguir. Y destaca que hay una diferencia entre el que sigue a Dios y el que no sigue a Dios, el que rechaza ese camino. Primero dice que bienaventurado, es decir, aprendimos lo que significaba bienaventurado, ¿verdad?, en el estudio. ¿Qué significaba? ¿Os acordáis? ¿Qué significaba bienaventurado? ¿Ah? Amén, muy bien, que somos felices, y había una palabra muy rara para eso, ¿verdad? Y bueno, un poco chistosa, macarios. Macarios, bienaventurados, felices son los que se dejan guiar por el Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fijaros, los malos consejos, hermanos, no traen felicidad. Cuando a ti te dan un consejo, y es un consejo que no es según la palabra del Señor, no es un buen consejo en el que haya temor de Dios, eso no va a traer felicidad a tu vida. Por eso es tan bueno y tan necesario tener discernimiento y saber cribar todas aquellas cosas que nos vienen a nuestra vida. Aquí nos habla de un proceso. Nos habla primero del consejo. Cuando nosotros escuchamos la voz de personas que nos dicen, mira, tienes que ir por aquí, o tienes que ir por allí, o tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, podemos optar por dos decisiones. Una, escuchar, y otra, no escuchar. Es evidente, ¿no? Muy bien. Cuando estamos por la decisión de escuchar, pues podemos también optar por dos opciones. Mirar a ver qué tipo de consejo es el que nos han dado, seguirlo o no. El problema viene cuando nos dan un consejo y a nosotros no nos gusta, de ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Cuando nos dan un consejo y vemos que ese consejo no es el que debiéramos, no es el que se ciñe a lo que nosotros pensamos, pues decimos, bueno, muchas gracias por esto, pero ya está. Pero a veces nos dan consejos, y nos dan consejos que sí que nos gustan. Pero en el fondo de nuestro corazón hay algo que nos dice, esto no es lo que debiera ser. Pero como es algo que nos gusta, nosotros decidimos seguirlo. Y ahí empieza el camino malo y el camino de la infidelidad. Cuando nosotros tomamos oído de un consejo que no es la voluntad del Señor para nuestra vida y que no tiene nada que ver con el consejo de la palabra del Señor. Cuando tú prestas oído a aquello que no te bendice, va a empezar un camino en el que luego vas a llorar. Sigue diciendo la palabra que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino. Porque cuando escuchamos un mal consejo y hacemos caso porque a nosotros nos gusta en el fondo, empezamos a caminar y empezamos a andar en ese consejo.
Y entonces empezamos a tomar decisiones y nuestra vida empieza encaminada a ir por ahí. Y es un proceso que va llegando hasta que llega al punto de que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Terminamos finalmente acomodándonos, sentándonos, asentando ese consejo en nuestra vida, tomándolo como una guía para nosotros. Y eso es un error. Todo comienza con poco. Por eso es tan necesario, hermanos, cribar muchas veces y ver qué decisiones que tenemos que tomar. Siempre estamos diciendo lo mismo. ¿Queréis saber la voluntad del Señor? La única manera de hacerlo es postrándose a los pies del Señor, buscando su voluntad, leyendo su palabra y haciendo de su palabra algo vivo en nosotros, algo que siempre esté en nosotros. Tenemos que buscar el consejo del Señor. Salmo 119:1, que alguien lo busque. Y Salmo 26, 4 y 5, que alguien lo busque también. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 1? Muy bien. Dilo fuerte. Bienaventurados. Muy bien. Bienaventurados los íntegros, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Felices van a ser los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 26, 4 y 5. ¿Qué dice? Qué importante. Qué importante es aquellas personas con las que nosotros nos juntamos. Aquellas personas a las que hacemos parte de nuestra vida. Mirad, nosotros como hijos de Dios tenemos pues que atender a todo el mundo, amar a todo el mundo como el Señor nos dice en su palabra. Pero ojo con aquellos con los que compartes cosas que van en contra de la palabra del Señor. Incluso con hermanos que pueden ser de mala influencia para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con las influencias, con las personas con las que nos rodeamos. Porque esas personas, si no tienen temor de Dios, si no tienen temor de la palabra del Señor, tarde o temprano pueden ser de influencia para nuestras vidas. Y no quiere decir que yo no me junte con ellos y que le haga la cruz, ni mucho menos, para nada, hermanos. Nosotros no estamos llamados a eso, al contrario, nosotros estamos llamados a bendecir. Nosotros estamos llamados a ser luz. Nosotros estamos llamados a juntarnos con los pecadores, como hacía Jesús. Pero una cosa es compartir con ellos algo y otra cosa es hacerte amigo de ellos en el sentido de que tengan influencia en tu vida y tú puedas compartir con ellos cosas que realmente no vas a poder compartir. Porque en cuanto tengas alguna disputa, en cuanto tengas alguna discusión, no, porque el Señor dice que yo no me puedo emborrachar. No pasa nada porque te bebas un poco más de vino, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Luego después duermes en la mona y estás bien al día siguiente. No pasa nada. No, mirad, no, la palabra del Señor nos dice no os emborrachéis. No dice no bebáis vino, dice no os emborrachéis, que es diferente. Tú puedes tomarte una copita de vino, no hay problema, pero si esa copita de vino, luego después tú sabes que no te la debes de tomar porque te vas a emborrachar, no te la tomes. Ahora, si a ti esa copa de vino no te hace ningún mal, tómatela, pero la palabra del Señor lo que te dice es que no te emborraches. Entonces, mira, te vas a juntar con esa persona que una y otra vez te va a decir, bebe conmigo, no pasa nada, vamos a disfrutar. Si te vas a terminar, si quieres cumplir la palabra del Señor, si quieres bendecir, si quieres ser un hombre, una mujer íntegro delante del Señor, al final vas a terminar por no juntarte con esta persona. Eso no quiere decir que tú no lo veas, que no lo saludes, que no lo bendigas, que no quieras el bien para esa persona, que no ores por ella. Todas esas cosas, como hijos de Dios, estamos llamados a hacerlo. Pero cuidado con la influencia,
con la influencia que muchas veces las personas pueden ejercer sobre nosotros y que están en contra de la palabra del Señor. Fijaros, la persona insensata, la persona que no sigue el camino del Señor, para ella no es un disfrute, no es un deleite la palabra, no es un deleite las cosas del Señor. En cambio, la palabra del Señor nos dice que la palabra es nuestra delicia, de aquello en lo que nosotros disfrutamos, porque es bien para nuestras vidas. El insensato no disfruta de la palabra de Dios ni la toma como su consejo y guía en nuestra vida. Fijaros, ¿os acordáis de Josué? Josué era un hombre que el Señor lo usó para una gran empresa. Josué estaba destinado a seguir los pasos, a continuar con la obra que Dios le dio a Moisés. Moisés sacó, como sabéis todos, al pueblo de Israel de Egipto y los fue guiando para llegar a la tierra prometida. Pero una vez fueron a entrar a la tierra prometida, ya el cometido de Moisés quedó a un lado, ya Moisés pues falleció, el Señor se lo llevó y el Señor levantó a una nueva persona que se llamaba Josué. Y este Josué había estado con Moisés todo el tiempo. Desde bien joven había estado con Moisés. Ahora ya no era tan joven, ya había pasado bastantes años. Pero el Señor lo llamó y le dijo, ahora tú vas a entrar a la tierra prometida con mi pueblo y vais a conquistar la tierra que yo os he dado. Y esta tierra no va a ser fácil. Entonces tenía un cometido muy importante que hacer. Tenía que conquistar la tierra que Dios le había dado, que estaba llena de moradores y de gente que deshonraba al Señor y que hacía barbaridades. Y Dios tenía un plan con su pueblo y Dios tenía un plan con esas naciones. Y lo primero que el Señor le dice en Josué capítulo 1, ¿qué es? Hay un versículo, sobre todo, bueno, hay muchas cosas que el Señor le dice en el Josué capítulo 1, pero hay un versículo que todos sabemos. Josué 1:8. Además de eso, vamos a empezar, yo lo voy a empezar y seguro que me vaya a seguir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Muy bien, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Muy bien, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fijaros qué importante. Josué tenía algo muy, muy laborioso que hacer, una empresa muy importante. Quizás nosotros nos podamos preguntar, bueno, yo es que no necesito tanto consejo porque es que yo no estoy en el pellejo de Josué, yo no tengo tantas cosas por delante que conquistar, ni tantas... ¡Ay, que no! Si te piensas que no, hermano, estás equivocado. Cada uno en nuestra casa, en nuestro yo interior, tenemos muchas conquistas que alcanzar. Hay muchas batallas que luchar, muchas batallas que conquistar en nuestro propio yo, en nuestra vida y también con lo que nos rodea. Porque el mundo en el que vivimos, os habéis dado tanta cuenta como yo, de que no es fácil, no es nada fácil. Y cada vez está peor. Cada vez vemos que las cosas están peor. Entonces son muchas las batallas, son muchas las luchas que nosotros tenemos que enfrentar. Y no es como a lo mejor como Josué, pero cada uno en nuestro interior, en nuestro yo interior, tenemos las luchas que tenemos, que el Señor ha puesto delante de nosotros. Pero tenemos a Él de nuestra parte. Tenemos su consejo de nuestra parte. Y lo primero que el Señor nos dice y que le dijo a Josué es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y pensáis que el Señor estaba diciendo que nos sepamos la palabra del Señor como un papagayo y que la recitemos y no la sepamos así? No. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Que la palabra, su palabra, la hagamos carne en nosotros. Que nosotros nos dejemos guiar por ella, que esté tan presente en nuestra vida que las decisiones, que no tomemos ninguna decisión ni tomemos ningún consejo sin antes filtrarlo por la palabra del Señor. Que cada vez que tengamos que hacer algo, Señor, ¿qué es lo que quiere? Señor, ¿qué le puedo decir a mi hijo? Señor, ¿qué puedo
hacer para cumplir tu voluntad? ¿Qué puedo hacer frente a esta situación que me está agobiando tanto? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y entrar en el consejo del Señor, entrar en la presencia del Señor y dejar que sea Él el que nos inunde, dejar que sea Él el que con su Santo Espíritu nos vaya enseñando. Mirad, a veces pensamos que cuando vamos a la presencia del Señor y buscamos el consejo de Dios, a veces pensamos que nos va a hablar una voz y nos va a dar el consejo en el momento. Y entonces nos vamos de la presencia del Señor todos frustrados y decimos, Ruth, es que a mí Dios no me habla. No es así, hermanos, no es así. Nosotros vamos a ir creciendo cada día más y vamos a ir entendiendo, porque fijaros, Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo cada vez más el consejo del Señor cuando un día, otro día, 5 minutos hoy, 10 minutos mañana, 15 minutos pasado mañana, 20 minutos a la semana, 30 minutos, a la semana no, al cabo de una semana, todos los días, 20 minutos. Cuando vayamos teniendo ese proceso con el Señor día a día, cuando vayamos tomando buenas decisiones, porque Dios nos va a probar, Dios va a poner delante de nosotros decisiones que vamos a tener que tomar. Cuando no acertamos y cuando decidimos tomar decisiones a nuestro favor, en vez de a favor del Señor, lo que hacemos en vez de avanzar en el camino, retrocedemos un paso. Entonces Dios nos va a probar, pero no nos desanimemos, porque el Señor, a pesar de todo, está con nosotros. Y es como el niño que está empezando a andar, que está empezando a gatear, que me hacía mucha gracia Pablo, el bebé pequeñito que hemos visto ahí, porque él, bueno, ya está en una edad en que ya lo pones en el suelo y está intentando gatear, pero el pobre no lo consigue todavía. Y hace así, ¿verdad, Miriam? Da así como queriendo dar un paso y luego hace ¡pum! Y se queda tirado todo en el suelo. Entonces, claro, tienes que alentarle, venga, Pablo, venga. Y le vas dando, pues el Señor así con nosotros también. El Señor nos va a ayudar. Pero las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Las decisiones las tenemos que tomar nosotros. El Señor nos dice el camino, el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero las decisiones las vamos a tomar día a día nosotros. Así que sigamos el consejo de Dios. Y el Señor tiene una palabra hermosa, porque dice que el que sigue el consejo de Dios, como hemos leído en el Salmo 1, dice que da fruto y que su hoja no cae y que su vida va a prosperar. Una vida próspera no es aquella que no ha sufrido. Una vida próspera es aquella que ha sufrido y se ha mantenido. Y ha dado su fruto en el tiempo, porque su raíz está profundamente arraigada en el agua viva, fresca, que es la palabra del Señor, que es el Señor. Esa es una vida próspera, no aquella que no sufre. Precisamente muchas veces, la mayoría de las veces, las vidas más prósperas son aquellas que han sufrido. Y no estoy hablando económicamente. Estoy hablando de aquella persona con la que tú te sientas y da gusto escucharla. Porque escuchas de ella palabras de sabiduría, porque ves en ella un caminar recto, porque ves en ella el fruto, porque ves en ella lo que ha construido a lo largo de toda su vida. Entonces, esto no es una cosa de un día, esto es algo de todos los días y de ir tomando buenas decisiones. Y el Señor nos promete que Él nos va a prosperar nuestro camino. Y vamos a ver ese fruto que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28. Hermanos, a veces un buen amigo te puede dar un mal consejo. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? A veces una persona a la que quieres mucho y a veces una persona a la que
realmente es una persona del Señor, pero a veces te puede dar un mal consejo. Fijaros, le pasó al Señor Jesús. Todos conocemos ese pasaje en el que el Señor Jesús está con sus discípulos y les pregunta a sus discípulos y les dice, Maestro, el Señor Jesús le dice, a ver, ¿quién dice por ahí la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a decirle, pues mira, unos dicen que tú eres un maestro, otros dicen que tú eres un rabí, otros empezaron a decir varias cosas. Y entonces Pedro, dice que la Escritura dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tuvo una revelación hermosa acerca de quién era Jesús. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, todo contento, todo afanado porque había tenido esa revelación del Señor, yo me lo puedo imaginar, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Hacemos algo bien para el Señor y vemos que el Señor nos ha usado en un momento dado y estamos súper felices, súper contentos, pero seguidamente podemos meter la pata. Y le pasó a Pedro. Porque sigue el pasaje diciendo, en el capítulo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús, versículo 21, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fijaros, qué fuerte, ¿no? Hace un momento acaba de declarar Pedro a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y ahora le está dando un consejo en el cual Cristo, de una manera muy drástica, le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, hermanos, un buen consejo, aquella persona que te dé un buen consejo, si te aparta, no tiene que apartarte de los planes que Dios tiene para tu vida. Quizás muchas veces, pues, el propósito de Pedro, estoy segura de que no era el mal, al contrario. Pedro lo que quería era evitarle el sufrimiento al Señor. Y Pedro lo que estaba mirando no podía concebir que el Señor, pues, fuera a morir. No estaba dentro de sus planes. ¿Cómo el Señor va a sufrir tanto? ¿Cómo el Mesías va a sufrir tanto? Señor, por favor, que esto no te acontezca. Entonces, en el corazón de Pedro estaba el hacer bien. En el corazón de Pedro estaba que su maestro no sufriera. Pero es que lo que iba a pasar Cristo no era cualquier cosa, era algo muy duro. Y entonces Cristo le tiene que decirle unas palabras muy duras a Pedro. Y decirle, apártate de mí porque me está haciendo tropiezo. Y porque el secreto estaba en que él no estaba poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, todo aquel que te dé un consejo que se aleja de la voluntad del Señor para tu vida y que hace que pongas tu mirada en ti mismo en vez de en el Señor, ojo, porque el Señor es el centro de nuestra vida. Tenemos que buscar lo que Él quiere para nuestra vida. Y a lo mejor yo voy a querer lo mejor para ti, claro que sí, eso no lo pongo yo en duda. Tus amigos, tu familia, todos queremos siempre lo mejor para todos. Eso no lo vamos a poner en duda. Pero a veces podemos meter la pata, porque estamos aconsejando de manera no adecuada sin buscar lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces tenemos que buscar primeramente, orar y ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Desde luego
el camino no va a ser que nos miremos a nosotros mismos y que busquemos nuestro propio beneficio antes que el Señor. Porque ¿sabéis qué? Cuando buscamos eso, nos vamos a equivocar. Pero cuando buscamos lo primero que es al Señor, el Señor se va a encargar de que nosotros salgamos beneficiados. Cuando ponemos a Él primero, el Señor se va a encargar de que nosotros salgamos beneficiados. Pero el camino es al revés. Nuestro pensamiento tiene que ser, no yo, Señor, tú. ¿Qué es lo que tú quieres? Ese es el camino. Y como el Señor dice su palabra, que el Señor quiere para nosotros lo bueno, su voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, pues entonces si buscamos primeramente lo que Él quiere, tened por seguro que eso va a ser de bendición para nuestra vida, aunque el camino parezca que lleva a la muerte. Porque gracias a que Jesucristo murió y Él se dio en sacrificio y no escuchó la voz, Él había venido para eso. Estamos nosotros hoy aquí. Hombre, no gracias exactamente a eso, porque el Señor ya sabía lo que era. Pero el Señor nos quería enseñar, nos quería mostrar cuál es el camino, qué voz tenemos que escuchar, qué es la voz del Señor sobre todas las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado acerca de el consejo que escuchemos. Recibe un buen consejo, aunque te duela, porque muchas veces puede pasar también lo contrario. Vamos a ir ahora, perdonad que me extienda un poquito, que creo que me estoy extendiendo un poco, pero vamos a ver porque creo que es importante. Vamos a ir ahora a ver otro ejemplo. Marcos capítulo 10. Recibe un buen consejo, aunque éste te duela en el alma, porque el mejor consejo que te pueden dar es el que te va a hacer crecer y acercarte más al Señor. Capítulo 10, versículos del 17 al 23. Sigue hablando de Jesús. Al salir él por seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, de Jesús, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, ¿verdad? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le respondió y le dijo: Maestro, si todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, dice la Escritura que, ¿qué hizo? Le amó. Una cosa te falta, y entonces ahí va el consejo de Jesús. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando su cruz. Ay, madre mía, ¿qué consejo le dio? ¿Y qué hizo el joven? Vamos a seguir leyéndolo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús apuntó al problema de este joven sin ningún tipo de rodeos. Pero dice la Escritura algo muy importante, que cuando este joven le dijo: mira, es que todo esto lo he guardado, o sea, yo estoy siguiendo tu camino, yo estoy cumpliendo fielmente lo que dice tu palabra, entonces, ¿qué es lo que me falta? Algo, él sabía que algo le faltaba, porque él sabía que eso no era lo más, o sea, todo en su vida. Cumplir los mandamientos no era todo. Y entonces pues, se acercó a Jesús buscando una respuesta. Y el Señor le señaló lo que le faltaba. ¿Qué es lo que le faltaba a este joven? No tanto el hacer cosas, sino amarle a Él, seguirle a Él. Y le señaló cuál era su problema, y es que él amaba mucho más las riquezas que al mismo Señor. Porque este joven, cuando le dijo acerca de las riquezas, se fue triste. Se fue triste.
porque lo que le faltaba era dejar de amar aquello que tanto tenía y seguir al Señor. Entonces, un buen consejo siempre te va a apuntar a aquello que necesitas dejar. Jesús le dio el consejo que necesitaba, dejarlo todo, su ídolo y sus posesiones. Y la persona que te aconseje bien, y aunque te duela, es porque te ama. Entonces tómalo. ¿No queremos nosotros a nuestros niños? Y siempre tenemos que estar corrigiéndolos. Y siempre le tenemos que estar diciendo, mira, por aquí no, mira, esto no. Pues el Señor hace con nosotros lo mismo. Entonces, si una persona del Señor te da un consejo conforme a la palabra, aunque te duela, no te pongas triste. Tómalo, ponte de rodillas delante del Señor, medítalo y obedece a su palabra, porque es importante para tu vida. Eso te va a acercar, te va a hacer crecer y te va a acercar cada día más al Señor. Y vas a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Un último versículo, permitirme un último versículo. El Señor es nuestro mayor consejero. En Isaías 9:6 nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Cristo se halla el consejo, el mejor consejo que nosotros podamos tener en nuestra vida. A Él nadie le da consejos, porque Él lo sabe todo, Él lo escudriña todo, Él es la fuente de sabiduría, Él no necesita consejeros. Entonces, si nosotros somos capaces de ir a otras personas muchas veces para buscar consejos y nos hacemos caso muchas veces de lo que nos dicen otros, de los que nos dicen por aquí, los que nos dicen por allí, ¿cuánto más no vamos a ir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al consejero que es Cristo Jesús? ¿Cuánto más? Pues ahí es donde tenemos que buscar la verdadera sabiduría, en Cristo Jesús, en el consejo de su palabra. Amén. Que el Señor os bendiga.